tengo el honor de presentar a Jimena Risco, Isabel Risco. Jimena Isabel. Quien es asistente social y licenciada en Trabajo Social y magíster en Planificación y Gestión Educacional. Además, es doctora en Ciencias de la Educación, con mención en Evaluación y Acreditación. Actualmente se desempeña como asesora nacional del área de Humanidades y Educación de la Vicerrectoría Académica de Pregrado. Jimena nos presentará su presentación llamada Desafíos de la formación de estudiantes de trabajo social de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, una experiencia de innovación curricular del 2011 al 2014. Por favor. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar acá, haber escuchado las ponencias de mis compañeros anteriores. Les agradezco mucho que hayan escogido estar en esta sala en este rato, porque sé que no todos tienen que ver con trabajo social, por lo tanto ya es un elemento interesante que haya gente que esté interesada en escuchar una ponencia que tiene que ver con una carrera que no necesariamente obedece a lo que hacen todos los días. Así que muchas gracias por haber escogido esta presentación. Bien, ahí. Antes de partir me dejaron un desafío bien grande la Claudia con la Jessica, porque empezaron a hablar del modelo curricular y se situaron en un contexto histórico que quizá ustedes, si yo no les aclaro, no van a poder comprender por qué yo estoy hablando del 2011 si toda la experiencia de desarrollo y de implementación curricular en el área ha sido desde el 2012 en adelante. Por lo tanto, necesito aclararles que trabajo social es una carrera que, de una manera muy excepcional en INACAP, generó un proceso de desarrollo curricular, por así decirlo, una innovación curricular muy anteriormente que todo el resto de las carreras. Por lo tanto, nuestra experiencia tiene un capital histórico quizás mucho más largo que lo que tienen hoy día los procesos curriculares de nuestra vicerrectoría, que son bastante más jóvenes, ¿ya? Dicho esto, es importante señalarles que lo que yo hoy día les voy a mostrar tiene que ver con una experiencia de equipo técnico, donde en un grupo de personas que tenían que ver con trabajo social, inventamos un poco artesanalmente, un poco tomando la experiencia que había en INACAP, una forma de hacer un modelo curricular que tuviera sentido para la institución y tuviera también sentido para nosotros como equipo desde la tradición del trabajo social en Chile. Entonces tuvimos que tomar como referencia elementos de los núcleos históricos de formación en trabajo social de las escuelas, de las distintas escuelas que existían en Chile y también en el mundo, y tomar elementos de la acreditación, porque nosotros fuimos una de las primeras carreras acreditadas en INACAP, casi la primera, por lo tanto también eso nos empujó a tener que hacer una renovación curricular, por cuanto ellos, una de las cosas que nos dijeron cuando evacuaron el informe es: esta carrera tiene un perfil de egreso que no se ha actualizado en muchísimos años, así que eso nos interpeló como equipo y nos impulsó, y casi nos obligó, por decirlo de alguna forma más clara, a generar un proceso de levantamiento de información, que eran 2 DEICUM, no sé si se acuerdan algunos, para poder levantar funciones del trabajador social en la época. Todo esto te lo estoy diciendo, está fuera del contexto de la presentación, pero creo que era necesario aclararlo para que pudiera comprenderse por qué estamos hablando de años antes de la renovación. Bien, nosotros en el fondo queremos mostrar esta experiencia. Pedro, que está acá, que es mi jefe del área me empujó. Yo no tenía tantas intenciones de venir acá a presentar nada, pero mi jefe fue muy directivo, por decirlo de alguna forma, y prácticamente estoy aquí por culpa de él. Pero lo hago con mucho gusto. La verdad es que nosotros estamos convencidos de que este invento que hicimos es un proyecto, un invento muy exitoso, muy bonito además, que tiene muchos sueños detrás y que están a la base de todos los elementos que de alguna forma hoy día tiene el nuevo modelo curricular de INACAP. El modelo toma varias cosas y las pone en el fondo al servicio de las nuevas formas de hacer currículum en INACAP, lo que a nosotros también nos llena de orgullo, nos pone felices de que haya sido también materia un elemento para impulsar la nueva renovación curricular de INACAP. El contexto en que nosotros como institución nos movemos es un contexto bastante complejo. O sea, hay que ser muy honestos y decir, bueno, INACAP es una institución
que tiene varios factores por los cuales el trabajo con los estudiantes de INACAP es un trabajo que no tiene nada de sencillo. No tiene nada de sencillo porque hay un contexto sociopolítico en Chile hoy día que nos obliga a ponernos como institución una serie de desafíos que tenemos que cumplir para poder responder con calidad a este contexto sociopolítico nacional. Y este contexto dice relación con varias cosas. Hoy día las universidades permiten, ¿no es cierto?, un ingreso de alumnos de carácter no selectivo. Este llamado de puertas abiertas, ¿no es cierto?, que ha impulsado que una gran cantidad de jóvenes en Chile ingrese a estudiar a nuestras aulas sin ningún filtro de ingreso. Lo que implica necesariamente, ¿no es cierto?, que nosotros recibimos estudiantes con condiciones muy heterogéneas de ingreso. Tenemos chiquillos del segmento de población más bien medio-bajo y eso también implica que los retos para los equipos son bastante más grandes, de mayor envergadura. Son chiquillos con heterogeneidades económicas, sociales, culturales, ¿no es cierto?, que por supuesto y evidentemente implica que los esfuerzos de los equipos sean diferentes a los esfuerzos que hacen los equipos de las universidades del CRUCH, de las universidades tradicionales, donde los filtros de ingreso, ¿no es cierto?, ponen pisos diferentes a los que tenemos nosotros. Por otro lado, tenemos un enfoque de competencias. Ustedes saben que el Espacio Europeo de Educación Superior fue el que de alguna manera incorpora este paradigma de las competencias. El enfoque de aprendizaje en competencias es relativamente joven en Latinoamérica. Chile lo toma, algunas universidades lo adoptamos y nosotros no tenemos una gran historia en el manejo de las competencias. Estamos tratando, ¿no es cierto?, de avanzar, los estamos haciendo relativamente bien, pero todavía queda mucho que hacer. Y por lo tanto, para nosotros también ese fue uno de los elementos que consideramos cuando armamos esta propuesta. Y por otro lado, como hablábamos de esta sociedad o de este escenario chileno donde la educación está francamente en crisis, es lo que vemos en la televisión y en los medios de comunicación de masas todos los días, este contexto pone a la educación superior y a la INACAP, en este caso, en una circunstancia muy particular. Nos obliga, ¿no es cierto?, a generar mecanismos, recursos humanos, físicos, pedagógicos, etcétera, que de alguna manera impacten la formación y ese impacto a la vez sea un impacto que tiene una representación en evidencias. Por lo tanto, aparte de tener que preocuparnos de formar con calidad, tenemos que responder también a evidenciar esa calidad de alguna manera. Por lo tanto, estos son uno de los pocos factores de complejidad que tenemos para abordar la formación hoy en día en nuestro país y en INACAP. Y me faltó decir algo que es muy importante. El capital histórico de INACAP es ser una institución grande, que acoge muchos alumnos, que tiene una gran dispersión geográfica. Y eso a la vez también, además de ser un gran beneficio, porque eso nos da potencia como institución, también es una gran dificultad, porque el hecho de que tú tengas que formar alumnos con un estándar uniforme para todo Chile, genera también una gran dificultad. ¿Ya? Bien, dicho esto que tiene que ver con el escenario y que es importante, nosotros partimos, cuando empezamos a inventar este currículum nuevo, partimos de algunos supuestos básicos que tienen que ver con el enfoque de competencias y que, como decía el profesor en la mañana, las competencias tienen que ver con el manejo, con el actuar pertinente, con la idoneidad en el hacer, con un hacer reflexivo y crítico de parte de un alumno, etc. Bueno, ese paradigma o ese supuesto se sostiene en una docencia de calidad. El decir que un docente en INACAP tiene que formar un alumno en competencia, estamos hablando de un docente que está comprometido con la calidad y con la calidad vinculada a algo, a un medio externo, vinculado al mundo del trabajo, trayendo a la sala, ¿no es cierto?, la metodología de caso, la simulación de casos reales, el mundo laboral en la sala. Y eso implica también que el docente se tiene que comprometer con otro supuesto básico de la formación, que es comprometerse con el aprendizaje de sus estudiantes. Comprometerse y motivar, estimular, promover en la sala que el estudiante le encuentre sentido a lo que él le está enseñando, de manera que el estudiante de alguna manera se sienta comprometido con su propio aprendizaje. Para ello, entonces, a partir de esta premisa básica, nosotros generamos o organizamos el currículum de trabajo social,
Y ese currículum, por supuesto, así como el trabajo social en todas las carreras de INACAP hoy día, tienen un perfil de egreso que en el fondo se convierte en la piedra angular del proceso de formación de nuestros alumnos. Allá está el perfil de egreso, esa es la luz que ilumina todo el camino y el devenir curricular de nuestro currículum, valga la redundancia. Es así como el perfil de egreso, de este perfil de egreso que señala ciertas competencias que el estudiante debe, o ciertos dominios, como le quieran llamar, que el estudiante debe detentar y debe mostrar o demostrar, tenemos, ¿no es cierto?, que descuelga o despliega una malla curricular que está al servicio de ese perfil de egreso. Esa malla curricular no es otra cosa que un enjambre de asignaturas que van integrando saberes, conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes, para que el alumno finalmente salga, ¿no es cierto?, y demuestre a través del paso por todo ese enjambre de asignaturas de un perfil de egreso declarado, publicado y prometido. Por lo tanto, es una obligación de la institución entregarlo como está planteado. Nosotros, como equipo técnico, nos empezamos a cuestionar cuando estábamos haciendo la malla curricular. Y el cuestionamiento tenía que ver con que nosotros estamos haciendo esta promesa, que está bastante ambiciosa con las competencias que estamos poniendo en el perfil de egreso. Porque de alguna manera prometía 3 competencias que son clásicas de un trabajador social, que tienen que ver con intervención, con saberes teóricos de las ciencias sociales y con investigación. Pero le pusimos 2 más, con 2 competencias más. Una en gestión, decíamos, este trabajador social además va a ser innovador porque va a ser, aparte de tener lo clásico, va a ser un competente en gestión y además va a tener una batería de competencias genéricas que en ese tiempo tenían que ver con el sello del estudiante de esa época y que hoy día están plasmadas en nuestra malla. Entonces, pusimos un perfil de egreso con 5 competencias ambiciosas. Y como eran ambiciosas, nos preguntamos, oye, ¿y qué vamos a hacer si a fin de cuando chiquillo pase por con los casi 5 años que estamos poniéndole a la malla curricular, el cabro no es capaz de dar la talla a este currículum? Entonces ahí nos surgió el cuestionamiento y dijimos, bueno, generemos algunos protocolos o algunos dispositivos que de alguna manera nos aseguren el seguimiento y el control de esta promesa. Entonces inventamos, o tomamos, mejor dicho, nosotros no lo inventamos, lo tomamos. Tomamos el modelo de mapa de progreso que en el fondo es una lógica que se aplica al currículum y que tiene 3 momentos de evaluación para nosotros y que no es otra cosa que buscar o mirar la ruta formativa que sigue el alumno en un contexto de aprendizaje, en un nivel de dominio, en una competencia y en una determinada disciplina que para nosotros era el trabajo social. Y el supuesto que está detrás, el supuesto subyacente a este modelo, dice relación con entender que las cortes estudiantiles van transitando por una ruta de formación donde va de lo más simple, que son las competencias básicas de inicio, la batería con que el alumno ingresa en primer año, la mochila o como le quieran llamar, la mochila que le llamamos siempre en educación, a competencias más específicas y genéricas en la medida que va avanzando a través de los años. Por lo tanto, un alumno que entra con niveles básicos, ¿no es cierto?, en el desarrollo de sus habilidades en primer año o de sus competencias, posteriormente va a ir avanzando, ¿no es cierto?, a niveles de abstracción, de pensamiento crítico, de análisis, de síntesis, en el fondo va elevando su nivel cognitivo para poder enfrentar la realidad del trabajo social de manera más pertinente. Entendemos que un alumno que entra en primero evidentemente es capaz de describir situaciones sociales, ¿no es cierto?, desde ese nivel de comprensión de la realidad, pero también esperamos que cuando el alumno termina por la ruta formativa ya sea capaz de no solamente describir la realidad, sino que poderla explicar, poderla comprender, poder abordarla comprensivamente, sus efectos, sus causas, etcétera, y de esa manera en el fondo poder intervenir esa realidad social para transformarla, que eso en el fondo es el meollo del trabajo social, la intervención social para transformar la realidad. En ese contexto hicimos el mapa de progreso se traduce en 3 momentos de evaluación. Hoy día los llaman hitos evaluativos en el nuevo currículum. Nosotros en ese tiempo lo inventamos y le pusimos una secuencia de evaluación en lógica de mapa de progreso que tiene 3 momentos. Uno que es en primer año, cuando el alumno ingresa a la carrera, el alumno se somete a responder un instrumento bastante largo
que está situado o contextualizado en buscar que el alumno de alguna manera se caracterice y nos muestre quién es él. ¿Quién soy yo, alumno de primer año, que entro a esta carrera en INACAP? Lo caracterizamos desde lo socioeconómico, lo caracterizamos desde lo académico y desde lo vocacional, entendiendo que la vocación en trabajo social es fundamental, porque como es una carrera que trabaja con personas, y generalmente personas en situaciones de vulnerabilidad, necesita tener un perfil vocacional que no es menor considerarlo para el ingreso a una carrera de esta naturaleza. Entonces, en ese contexto, nosotros evaluamos al alumno de primer año, luego hacemos una evaluación en segundo año que mide los aprendizajes integrados del primer al cuarto semestre, por lo tanto lo que hacemos es medir la progresión del alumno hasta ese nivel de dominio de la competencia, y finalmente en el noveno semestre, que es el último semestre en el que el alumno está con nosotros, al inicio del noveno semestre, al inicio porque si no nos va bien tenemos tiempo para arreglar aquello que remediar, aquello que pueda estar en déficit, entonces aplicamos, como les decía, esos tres momentos de evaluación con fines de medir la progresión y el dominio de la competencia en la secuencia o en la ruta formativa del alumno. Yo tengo un problema en la garganta, siempre me atoro con agua, me atoro con todo. No, no quiero tomar agua porque me atoro. Por eso es que me pasa eso, así no sé. Bien. Con respecto a los resultados, Pedro me pidió mucho que yo mostrara los resultados porque yo siempre mostraba este modelo, así este es nuestro modelo, pero él me dijo, pero muestra los resultados del modelo. Los resultados del modelo, esto es como la presentación, así como para que tengan una idea, esto es un muy somero, digamos, es una sucinta idea de lo que es el ingreso o el perfil de ingreso o la caracterización que yo les hablaba de primer año. Ahí está un poco la fotografía de nuestro alumno de primero. Esa fotografía es la de los 4 años. Ahí, si ustedes me preguntan a mí, ese es el alumno de trabajo social. Es mujer de 20 años, sin hijos básicamente, y es una chica que es primera generación en su familia, en educación superior. Por lo tanto, el desafío también es más grande, porque la literatura internacional todos sabemos que habla de que uno de los elementos fundamentales para que un estudiante sea exitoso en rendimiento o en educación, tiene que ver con el tema del acervo cultural familiar, la escolaridad de los padres. Por otro lado, tenemos un perfil académico que tiene que ver con un alumno que en la enseñanza media anda entre el 5 y el 5,9, que en la PSU sacó entre 450 y 550 puntos, es un alumno que en general no hizo preuniversitario, en un 91% rindió la PSU, pero no le fue tan bien. Por otro lado, son alumnos que en general no estudiaron previamente una carrera anterior, ¿ya? Por lo tanto, a mí el otro día le comentaba a Pedro, porque este estudio de los 4 años lo hice hace poco, un par de semanas atrás, le decía, me impresiona que el alumno de trabajo social es un alumno tipo, o sea, este es el alumno, o la alumna, mejor dicho. Tenemos en la sala de clases tenemos muchas más mujeres que hombres, solteras y todo este perfil se da calcado los 4 años igual. Desde el 2011, 12, 13, las 4 cortes son lo mismo. Por lo tanto, hoy día estamos en condiciones de decir, les presento al alumno de primer año de trabajo social. Además, les puedo decir que el perfil vocacional también está calcado. Es un alumno, a nosotros como nos interesa conocer la vocación por el tema del servicio, la vocación de ayuda de este estudiante, buscamos que el alumno sea un alumno que haya participado anteriormente en actividades comunitarias, en el scout, en la pastoral, en el grupo juvenil, etc. Un 75% de nuestros alumnos ya sí son de esos alumnos que han estado, de estos alumnos típicos que en los liceos están en las distintas actividades sociales que se promueven al interior del colegio o fuera del colegio. Por otro lado, son chiquillos que les motiva mucho escuchar los problemas de las personas. Eso que no le motiva casi a nadie, a ellos los motiva mucho. O sea, nosotros los trabajadores sociales nos interesa es que los otros nos cuenten problemas. No nos desagrada ni le sacamos el cuerpo, nos gusta, porque está instalado en nosotros desde nuestras vocaciones, diríamos desde lo espiritual, diríamos desde nuestras esencias espirituales, el escuchar problemas nos hace bien para poder
pero con un sentido, poder ayudar a solucionar el problema. Por lo tanto, ahí estamos muy bien también. Estamos bien también en la capacidad de trabajar en equipo. Se pone en un 6.3 la autopercepción de ellos devela que los chicos estos tienen una autopercepción positiva para el trabajo en equipo, lo que es fundamental en una carrera como esta. Nosotros trabajamos y vivimos, transcurrimos nuestro quehacer profesional en duplas psicosociales, en equipos interdisciplinarios, por lo tanto, el no tener una buena capacidad o habilidad de trabajar en equipo podría llegar a ser un problema en una carrera como trabajo social. ¿Queda poco tiempo? 10 minutos. Ya. Vamos a tratar de hacerlo más corto. Entonces, eso hasta ahí vamos súper bien. Donde estamos dramáticamente mal y más que mal, y si hay algo que aborrece el alumno de trabajo social son las matemáticas. O sea, a lo que le sacan el cuerpo, les disgusta y les carga derechamente son las matemáticas, incluida la que habla. Por lo tanto, así que ustedes dirán, esta señora ha estudiado harto, pero ha hecho todo tesis cualitativa, porque con las matemáticas nada. Bien, entonces el tema es que estos chicos vienen deprimidos en el tema de las matemáticas y relativamente deprimidos en los indicadores que tienen que ver con ortografía, redacción y habilidades para hablar en público. ¿Por qué nos interesan estas? Porque nosotros necesariamente también las tenemos que tener instaladas. Un trabajador social tiene que manejar la ortografía y la redacción a cabalidad porque hacemos mucho informe social, relatos cronológicos, etcétera. Por lo tanto, además está decir que es necesaria esa competencia. Y por otro lado, la habilidad de hablar en público también es una competencia que si no la tenemos que instalar. Bien, dicho este panorama, nosotros tenemos que, como equipo, inventar distintas maneras de abordar y de ahí se despliega una lluvia de acciones cada año para poder abordar las debilidades que encontramos, que no son tantas en primero, pero que hay que llevar tempranamente a los alumnos y aproximarlos a la realidad social, a aquellos, sobre todo aquellos que exceden del 75%, que sí había participado en las pastorales y todo. Los que no habían participado, hay que tomarlos a todos y llevarlos a vivir una experiencia en una realidad social que tenga que ver con la carrera. Bueno, se despliegan mil actividades a nivel nacional. Es importante decirles que nosotros, cuando tenemos los resultados de cada una de estas evaluaciones, hacemos análisis nacionales, o sea, a nosotros nos importa mucho saber qué pasó. Aquí tenemos la evaluación intermedia nacional, de la otra también lo hacemos igual. Y tenemos por sede, y tenemos por integración, y por conocimiento, tenemos todos, y vemos, mira cómo le fue a esta sede, y mira cómo le fue a esta. Entonces, nos permite tener súper claro qué está pasando a nivel local y a nivel nacional. Nosotros desde el nivel central intervenimos desde lo nacional. Si el promedio está bajo, intervenimos en el promedio bajo con ejercicios para todo el país desde lo nacional, con estrategias nacionales. Pero si el promedio está bajo a nivel local, exigimos a las sedes que también promuevan actividades locales para levantar la competencia deprimida. Puse esta lámina porque con la primera corte que hicimos, esta medida fue el año pasado, medimos la competencia intermedia, la de quinto semestre, y miren la competencia de gestión, la de innovación. La competencia que era para nosotros el caballito de Troya, estamos innovando, un trabajador social con competencia de gestión, tiene un 3,6 promedio nacional. Lo digo con pena, pero es una demostración clara de seguimiento de currículum. Si nosotros nos confiamos y no dormimos con un ojo abierto y uno con el otro cerrado, como digo yo, nos puede pasar que estos cabros pasen hasta el final, lleguen al último año y sigan con la competencia de gestión mala. Como la medimos, la estamos interviniendo. Entonces, esta es la gracia de este proceso. Ahora, quiero que se entienda súper bien. Nosotros, voy a decirlo, ojalá que entiendan el concepto que voy a usar. Usamos como instrumento a los alumnos, en el buen sentido de la palabra, para medir el currículum, no para medir a los alumnos. ¿Me explico? Nosotros lo que estamos haciendo es utilizar, en el buen sentido de la palabra, a nuestros alumnos para poder retroalimentar el currículum. Por lo tanto, esta es una medida preventiva y reactiva a la vez,
porque de alguna manera estamos previniendo que las cortes que vienen después no pasen por el mismo trance de que les salir mal, y estamos reaccionando con esta corte porque le fue mal y hay que aplicar nivelatorio. Por lo tanto, tiene un doble sentido y es trabajar sobre el currículum. Ahí está la competencia, si ustedes se fijan, miren las notas. Da pena, o son 2.1, 2.7, 3.1, es para llorar. Ese es el comportamiento de la competencia y gestión en la primera corte que egresa. Entonces, se las muestro, quizá no la debía haber mostrado, pero estamos en familia. Entonces es importante mostrarse tal como uno es. Y esto nos pasó. Entonces, lo que les quiero mostrar a los equipos es que es importante hacerle seguimiento y control al currículum. No nos podemos confiar de que el solo hecho de transitar por una ruta formativa es el pasaje seguro al éxito en la formación. Hay que poner dispositivos de control y, como digo yo siempre, un ojo abierto y uno cerrado para dormir, igual cuando uno tiene hijos adolescentes. No te podéis quedar dormido, hay que estar siempre con un ojito abierto. Acá pasa lo mismo con el currículum. ¿Ya? Por lo tanto, y aquí estas son las asignaturas comprometidas. ¿Y saben lo que estamos descubriendo? Una de las hipótesis es que los profesores que hacen estas asignaturas, excelentes profesores de INACAP, emblemáticos profesores de la línea de gestión, son todos ingenieros comerciales, administradores públicos, ingenieros civiles. Y estamos aplicando todo esto al trabajo social. Ahí no se nos está produciendo un descuadre que vamos a tener que intervenir. ¿Ya? Entonces, hay cosas que uno da porcentaje en el currículum, pero si uno aplica mediciones como esta, empiezan a gatillar los problemas. Entonces ahí nosotros, acciones nivelatorias nacionales, qué sé yo, y por otro lado, las sedes, seminarios temáticos, talleres, visitas a instituciones, ellos despliegan toda clase de recursos pedagógicos para poder reforzar. Y nosotros hacemos ejercicios nacionales para todos por videoconferencia y qué sé yo, porque también nos aseguramos. Tenemos que evidenciar que nos hacemos cargo también. Si inventamos un modelo, no podemos mirar cómo fracasa el modelo. Tenemos que hacernos cargo de las deficiencias del modelo. Y lo estamos tratando de hacer lo mejor posible. Por último, los aprendizajes de esto es que esta cosa es bien cansadora. Es bien desgastadora. O sea, ¿para qué les voy a decir esto es bien sobre hojuelas, es entretenido porque de repente... No, pesa cuando tú ves que una competencia no le va bien. Pesa porque hay que empezar a inventar y a hipotetizar y a estudiar el porqué, las causas, los efectos. Implica mucha planificación desde el nivel central con las sedes, porque hay que aplicar los instrumentos en cierta fecha, los resultados tienen que llegarnos en cierta fecha, los análisis se devuelven a las sedes en cierta fecha, los remediales. O sea, es un proceso que requiere de tiempo, de liderazgo y de responsabilidad. Por lo tanto, es un invento, por así decirlo, si lo queremos llamar así, que le lleva harto trabajo entre medio. Tiene harto que ver que nosotros ejerzamos un buen liderazgo y una buena administración desde acá, con la ayuda de los equipos en sede, que las directoras de trabajo social son maravillosas, de verdad. Y lo hacen todo como mejor se puede hacer para poder ir modelando y cristalizando los aprendizajes como se debe. Por último, quiero volver a recordar, insistir, que acá no estamos poniendo a prueba a los alumnos, no estamos poniendo a prueba a nosotros mismos en la confección del currículum. Recordar que en el fondo es una automirada crítica, no autoflagelante, pero sí con mucha autocrítica y con mucha objetividad. Muchas gracias. Terminamos justo. ¿Preguntas? Bien. ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Tengo unos comentarios, pero lo puedo hablar así porque lo puedo bastante fuerte, así que... No, por eso sí, por Ya, gusto saludarla. Yo soy asesor pedagógico de Valdivia, así que conozco bastante el trabajo de la Patricia. De hecho, para nosotros el área de humanidad es un cable a tierra, porque recordemos que está lleno de ingeniería y carreras técnicas, y humanidades, sin duda, el hecho de tenerlos y distribuirlos en las áreas nos hace bien a todos, porque de alguna forma las profesoras ayudan, ¿cierto?, a los otros profesionales a comprender un poco todo este tema de las competencias, la parte humanista, digamos, de todo el sentido, así que súper bien. Son dos preguntas, pero
una es un aporte, o sea, perdón, son tres, pero una es un aporte. El tema de las matemáticas, ¿ya? La matemática, si bien para los trabajadores sociales, porque yo lo veo por la progresión, por los temas que hoy día se tiene con las matemáticas que les cuesta mucho a los chicos del área social, gracias al avance que ustedes tienen en esto, de hecho la matemática sufrió una tremenda modificación para bien del área de ustedes. De hecho, de tener 5 contenidos se bajaron a 3. Y en vez de estar viendo situaciones tan como álgebra, funciones, cosas separadas, hoy día, por ejemplo, se parte con resolución de problemas y después con estadística hacia el área social. O sea, tiene una tremenda significación la matemática para los alumnos. O sea, ya cambió eso. Y eso fue bueno porque ustedes dieron como la directriz en ese tema, porque después que pasó un año, se aplicó, por ejemplo, la informática, que fue la segunda carrera que se aplicó el tema de la matemática. Usted tiene H21 como matemática y en Mate 21 de informática se aplicó la experiencia del área social, de humanidades, ¿ya? Por lo tanto, ahí se reorganizaron de nuevo los contenidos. O sea, ahora la matemática tiene un sentido de aplicación. Así que diría que para los trabajadores sociales les es más entretenida la matemática, así que diría que ahora es un poquito menos difícil. Tiene digamos. más sentido. Claro, o sea, quería aportarle, digamos, ese comentario, ¿ya? Lo otro, ¿cómo abordan el tema de las competencias genéricas? Porque como ustedes se adelantaron a los tiempos, ¿cierto? Ahora tenemos los planes de proceso curriculares 3.0, ¿cierto? Que hablan sobre tanto las competencias sello como genéricas incrustadas concretamente en los descriptores. O sea, aparece la competencia declarada. Por lo tanto, un docente que toma un descriptor le es fácil atacar la competencia en el sentido de qué hacer para que se aplique la competencia y los alumnos la adquieran, ¿cierto? Trabajo en equipo, ética profesional, que sería lo más atingente al caso de ustedes. Pero ustedes en estos planes y programas pasarían, entre comillas, a ser como antiguos. O sea, no aparece la competencia declarada ahí. La tenemos declarada. Claro, no, es que puede ser nombrada, pero no como competencia genérica, que hoy día son 7, por ejemplo, pero no está declarada como elemento que esta tributa a la segunda, con su nivel de dominio 1, 2, 3. No viene como los descriptores nuevos, que estos planes y programas vienen del año pasado nomás. Sí, claro. Por eso quiero hacer las relaciones a cómo ustedes, a nivel central, abordan esta temática nueva, porque para los profesores como que, por ejemplo, yo como asesor pedagógico tengo que trabajar con los PAS de competencia genérica, donde yo tomo los descriptores y los trabajo en función de un manual que tenemos, pero el trabajo social me queda como a un lado. ¿Por qué? Porque no aparece tan clarito como el manual, digamos, Claro. ¿ya? Pero igual se trabaja la competencia porque aparece, ¿de acuerdo? Sí. Pero la diferencia está que en estos planes y programas nuevos dice lo que hay que hacer, digamos. O sea, es más claro para el profesor, digamos. En el caso de ustedes tienen que trabajar un poco más, porque tienen que buscar la metodología o las didácticas para poderlas llevar a cabo. Si no digo que lo hagan mal, al contrario, súper bien, porque ustedes van como hacia adelante, digamos, siempre. Pero ¿cómo han hecho con eso para lidiar con este tema, ya? Y lo otro que yo me di cuenta, ustedes tenían también la asignatura HITO, que hacen el paralelo con los diagnósticos, ¿ya? Que no sé si noté bien, el quinto y noveno semestre, parece que es diagnóstico, Primero, quinto y quinto. noveno, claro. En el caso del quinto semestre, a ver, la asignatura HITO, que es la que conozco más yo, sin duda que toma cuando es ya en el primer semestre, segundo semestre, primero, después viene como en el quinto, hay líneas completas de asignaturas que tributan, ¿cierto?, a esta competencia. En el caso de ustedes también es igual. ¿Y cómo se llama esa asignatura de ser así? Porque son los talleres integrados que ustedes hacen cuando salen los alumnos a intervención en práctica. Ahí toman las 4 o 5 asignaturas que debieran distributar ahí como competencia adquirida. Pues si me hace la relación con el hito, Sí. por un lado diagnóstico y por otro lado el hito. Eso. ¿Cuál es su nombre? Julio Moreno. Julio. Sí, asesor pedagógico Julio, del me día. gusta mucho tu pregunta, muchas gracias. Mira, nosotros, respecto de te voy a responder lo más breve posible dentro, por la hora, de la primera pregunta de la competencia genérica. El hecho de que nosotros seamos pioneros en esto tiene de dulce y de agraz. De dulce por ser pioneros, o sea, qué rico que vamos llevando la delantera de alguna forma, pero qué malo porque nos quedamos atrás en algunas cosas, como que ahora hay competencias genéricas con niveles de dominio y todo, entonces quedamos por debajo de eso. Sin embargo, el por debajo es relativo, porque nosotros también, dentro de la medición de competencias, también medimos competencias genéricas. En esta versión segunda de la aplicación del instrumento a la Corte 2012, la que entró el 2012, se le aplicó este año el quinto semestre, y esa corte le aplicamos un instrumento dirigido a medir competencias genéricas. Por ejemplo, la competencia de inglés. Un caso social desarrollado en inglés, con preguntas para ver si el alumno entendía algo de lo que el caso era la competencia genérica idioma. Porque nuestra competencia declarada dice manejo instrumental del idioma inglés. Medimos
En un caso social, la competencia que tiene que ver con la ética, los principios y los valores que están asociados en cómo se ponen al servicio de ese caso los elementos valóricos, éticos del trabajo social en esa situación concreta que le ponemos al alumno como un caso real, etc. O sea, tenemos una forma que quizá no es la misma que usa el modelo actual, pero tenemos una forma y un equipo de gente que está trabajando en cómo vamos acoplándonos a medir las competencias que nosotros hemos declarado de la manera en que nosotros lo podemos hacer, porque estamos fuera del modelo institucional. ¿Ya? Y la otra pregunta es el tema de los... Sí, tenemos 3 asignaturas bajo el alero, que acá ahora las llaman hitos. Para nosotros la asignatura hito es taller profesional 1, 2 y 3. Primero, quinto y noveno semestre. Y en el paraguas o en el contexto de esa asignatura se hacen estas mediciones. ¿Ya? Muchas gracias a ti por tu pregunta. Gracias.